¿Ok? Siempre tenemos que saber que hay una guía, que hay un manual, que si lo seguimos nos va a ser favorable. Y vamos a aprender a construir esas bases o esos malos conceptos en buenos. Aleluya. ¿Ok? Se necesita. Y eso solo lo vamos a poder ver a través de la palabra. Sin la palabra, usted y yo seguiremos siendo desobedientes. Y es más, me atrevo a decir algo más. Hay muchos pueblos que están con conocimiento de la palabra y siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Así es. Amén. Amén. Siempre quieren llevar la contraria. Y ese es un problema. Porque lo que pasa en esto es que no avanzamos. Amén. No avanzamos. Y máximamente cuando se nos toca que tenga que ver en algo que sea de Dios. No avanzamos. Porque entonces Dios no lo va a ver de buena forma. Porque toda desobediencia es pecado delante de Dios. ¿Okay? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted ya lo alumbró la luz de Cristo, si a mí ya me alumbró la luz de Cristo, aprendamos a ser obedientes, a someternos. A veces usamos un famoso texto que dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Yo quisiera preguntar al que maneja ese texto, que en realidad ¿qué quiere decir? Que mucha gente habla así, pero en realidad ni sabe lo que está hablando ese texto. Ahí está el detalle. ¿Okay? Entonces quiero que tengan bien en cuenta esto. Ok, vamos al próximo. Espero que no me equivoque, espero que no lo borre. Ahí está, introducción. Dice ahí: la obediencia es la verdadera prueba de nuestro amor por Cristo y el secreto para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida. Algunas personas se muestran renuentes a confiarle a Dios completamente su vida por el miedo que Él pueda cambiar sus planes. ¿Cierto o no? Así es. Amén. Mucha gente tiene miedo a hacer lo que Dios pide que hagamos. Así es. Porque tenemos el temor en que Dios cambie nuestra dirección. Porque no hemos aprendido a confiar en Él. No hemos aprendido a tener esa confianza plena que Dios quiere o pide para nosotros. Entonces se nos hace como más fácil quererle llevar la contraria a Dios en las cosas que yo tengo que aprender a obedecer, mas no lo estoy haciendo. Entonces se nos es más fácil para nosotros, aparentemente. Dios dice: por este lado quiero que vayas, y yo sé que yendo por ahí, yo lo sé porque ya tengo conocimiento de la palabra, yo lo sé, pero yendo por ahí no me conviene porque no satisface lo que yo quiero. Porque todo lo que satisface lo que yo quiero es contra lo que Dios me está pidiendo. Entonces yo prefiero tomar otro camino que el camino que Dios me está indicando. Ahora, pero para eso tenemos que entender y tenemos que estar, hermanos, bien atentos a todo esto. Eso nos traerá consecuencias. Los caminos de Dios son caminos de perfección. Los caminos de Dios son caminos para el bienestar suyo y mío. Los caminos que Dios nos ha trazado son para que podamos ser gente, no solo que ya nos cambió, sino gente que podamos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, que otros puedan ver en usted y en mí lo que Dios está haciendo.
Y poder quizás sin palabras, con nuestro propio testimonio, poder alcanzar vidas que necesitan que alguien le crea a Dios para que le pueda modelar a esa gente que no le conoce. Así es, así es. Pero lamentablemente, mucho pueblo de Dios se jacta y habla y pretende que tienen una íntima comunión con Dios. Pero eso solo es aquí en la iglesia. Pero fuera de la iglesia viven otras vidas. Viven vidas desorganizadas. Viven vidas mal delante de Dios. Pero la apariencia aquí, todos nos vamos, mira, ahorita todos nos vamos para el cielo de Cristo. Padre, habla. Entonces tenemos que ser personas que podamos entender realmente cómo se vive una vida en obediencia. ¿Qué dice la cita? ¿Alguien tiene Biblia? Amén. ¿Qué dice, hermano Dice, Naranjo? porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. dijo Exactamente. ¿El verso qué? Jehová. 8. Y 9. El 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Exactamente. Miren lo que dice. Los pensamientos de Dios no solo son mayores en cantidad que los pensamientos humanos, sino que también difieren en calidad. Lo infinito contra lo que? Lo finito. Nosotros somos personas que no entendemos muchas veces. No tenemos la capacidad de comprender los caminos de Dios. No querramos entender a Dios, porque no es eso, hermano. No lo vamos a lograr. Porque lo de Dios es tan infinito que no lo podemos entender. Lo único que Dios nos pide es obediencia. Si aprendemos a obedecer a Dios en todo lo que su palabra nos manda, claro, usted no va a aprender de la noche a la mañana a obedecer todo lo que Dios le está diciendo, pero ya comenzamos. Y si ya comenzamos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad comenzar a hacer las cosas como Dios manda. Porque si no lo hacemos, estamos cayendo en desobediencia delante de Dios. Y la desobediencia, ya dijimos, que es pecado delante de Dios. Dios nos ama, Dios ya nos perdonó, Dios ya nos limpió, pero nosotros tenemos algo todavía que estar haciendo. Sí, hermano. ¿Qué es lo que primero que Dios manda cuando nos convertimos? ¿Qué es lo primero que Dios manda? Obediencia, Rudy. Obediencia. Que dejemos de pecar. ¿Por qué razón? Vamos a entrar ya a lo que dice, en lo que vamos a entrar en Génesis. Cuando Dios en el huerto del Edén le dice a la primera pareja, no le habla de fe ni de otra cosa, le habla de qué? Obediencia. De obediencia. Ahí lo vemos por primera vez. Ya lo vamos a entrar. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice acá? Los planes de Dios son infinitamente superiores a los que nosotros pudiéramos tener. Si Dios se nos cruzó en el camino, es que tiene algo mejor para ti o para mí. ¿Sí o no? Amén. Yo le quiero preguntar, y mire, le voy a dar un testimonio breve. Hermana Argelia, ¿no? Estuvimos hablando ahora ya, me dijo algo hoy. Se lo comparto para que vea lo que Dios hace. En el lugar donde ella frecuentaba, hoy que llega ya de estar aquí con los días que tiene llegando acá y le entregó su vida a Cristo, le dicen, ¿cómo es que le dijeron? Dígalo usted en sus propias palabras, póngase de pie. Dígalo, hermana, sin temor. Amén, aleluya. Dígalo sin miedo. Porque Dios ha hecho una obra grande en ella. Amén. Dijo que se miraba diferente, que qué estaba haciendo, que cómo es que se miraba distinta a los lugares que ella misma frecuentaba. ¿Acaso no es la misma Argelia? Amén. ¿No es la misma persona que llega ahí? Amén. ¿Pero qué ven ahora en ella?
que ven ahora en todos ustedes y en mí. Tenemos que reflejar a Cristo. Si no reflejamos a Cristo, es porque está pasando algo en nuestras vidas. Ha habido algo en nuestras vidas. No es posible que aquí en la iglesia cantemos, levantemos manos, exaltemos el nombre de Dios, pero fuera de acá, nuestras vidas dejan que desear y no tienen nada de Dios. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Dice acá, ¿por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? Leamos ahí. La obediencia es una actitud que tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que adquirimos de manera automática. Cuando nos convertimos en cristianos, felizmente la Biblia nos da instrucciones claras en cuanto a cómo obedecer a Dios. El Señor Jesús nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión al Padre. ¿Qué dice la cita? ¿Quién tiene la Biblia abierta? Téngala abierta. ¿Qué dice? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La pregunta, ¿hacemos la voluntad de Dios o no la estamos haciendo? Contéstesela usted solo. Venir a la iglesia no es estar haciendo la voluntad de Dios. Decir que soy un cristiano no es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios entonces? ¿Qué fue lo que dijiste, Jesús? Cumplir, ¿no? Obediencia, cumplir con lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Obediencia dice, cumplir con lo que la palabra está ahí. ¿Qué dice Juan 4, 4. No, permítame. Ir y predicar el evangelio a todos. No. Se me ha ido. Cuando se me venga. ¿Qué dice? ¿Qué, hermana Malena? Cuando, como tú dices, que Como usted dice, mi amor, diga. Cuando llegamos al Señor, lo más importante, una de las cosas que tenemos que mostrar, eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Él habla de muchas cosas, la obediencia y sometimiento y tantas cosas que Él nos habla a través de la palabra. Amén. Pero una de las cosas más importantes que Él dice es: amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Cuando nosotros aprendemos a amar al prójimo, estamos mostrando el amor a Dios. Porque si nosotros decimos, no, porque yo he escuchado de personas que me han dicho a mí, yo amo a Diosito porque lo hacen chiquito, yo amo a Diosito, Dios sabe que lo amo, pero yo lo que me hizo no se me olvida, yo no la perdono y Dios sabe que lo amo. Está mintiendo, porque el mismo Señor Jesús dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir como a ti mismo? Que yo no voy a agarrar un martillo y me voy a sonar el dedo porque me va a doler. Entonces, como nosotros nos amamos, o digan si no, andamos viendo qué vitamina nos cae bien, qué crema nos cae mejor, nos amamos, queremos lo mejor para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros, todo lo que deseamos para nosotros, lo deseemos para el otro. Amén. Si nosotros vemos que el prójimo está pasando hambre, que está pasando una necesidad, a mí a veces me sucede, y la gloria sea para el Señor siempre, ¿verdad? Pero es Dios que pone ese sentir. Por ejemplo, el jueves, yo estaba en una batalla tremenda, tenía que ir un rato a trabajar, tenía otra cita que ir a cumplir, y la hermana Argelia me dice: mire, tengo una cita médica y no hay manera de poder llegar. Parece que el hermano Johnny, que gloria a Dios por Johnny, es el que en sus ratos libres él los está apoyando en todo, me dice: no me está respondiendo. Y yo dije desde allá, yo voy a poner el trabajo a un lado, y le dije a ella: si usted no encuentra quien la recoja, solo tiene quien la lleve, usted me llama. Entonces eso, algo así, digo yo, quiero dar un ejemplo, ese es amar al prójimo. Eso es lo querer para el otro que está next to me, que es mi prójimo,
querer para el otro lo que yo quiero para mí, y con eso tenemos agradado a Dios. Amén. Aleluya. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué más sigue? Que nos Que nos améis. salvemos los unos a los otros como Él amaba a la iglesia. Exactamente, o sea, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros, no de palabra, sino de hecho. Amén. Eso es lo que Él manda. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, el mismo ejemplo lo estamos viendo acá. ¿A qué fue que vino Jesús a la tierra? A cumplir un propósito de Dios. ¿Ok? ¿Fue obediente al Padre, sí o no? Amén. Pero a nosotros nos cuesta obedecer lo que Dios ha puesto en nosotros. Nos cuesta. Ahora, aún sabiendo que eso agrada a Dios y que lo que viene por obedecer a Dios es mucho mejor de lo que hoy yo puedo estar pasando. Muchas familias, muchos matrimonios, los problemas que están pasando es problemas de desobediencia con Dios. El resultado de lo que están mirando hoy es la desobediencia que ha habido en Dios. Porque toda persona que obedece a Dios y comienza a caminar en ese camino de Dios, Dios comienza a tener cuidado de esa persona. Aleluya, Padre. Y Dios comienza a poner toda la situación en orden. Pero en la medida le vamos obedeciendo a Dios. Pero cuando Dios dice es por aquí, yo salgo por otro lado, no piense, hermano. No pensemos que estamos agradando a Dios. Padre. Si Dios dice, guárdate para mí, espera en mí, espera en mi voluntad, y yo hago todo lo contrario, ¿qué cree que viene después? Las consecuencias. Las consecuencias, amado. Las consecuencias vienen después. Y ya después estamos queriendo hasta culpar a Dios en la situación que me está pasando, cuando en el momento justo que teníamos que haber escuchado la voz de Dios, no la quisimos escuchar. Y después no hallamos a quién acusar, a quién culpar. No, hermano, los culpables somos nosotros mismos. ¿Qué dice ahora? Dice el huerto del Edén. Primero dice, primer escenario que Dios usó para enseñar obediencia. Dios no les habló sobre fe ni humildad, sino sobre obediencia. Y Él dijo que de todo árbol podían comer, menos de ese árbol. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Desobedecer a Dios. Dios dijo, de todo lo plantado de este huerto ustedes pueden comer. Pero de este árbol que está aquí, no comerán. Porque el día que de él comieran, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Van a morir. Van a morir. Explícame un poquito acerca de esa muerte. Sí, es una muerte espiritual. Ajá. Porque se corta la relación con otra persona. Por ejemplo, usted me dice a mí, mira Rudy, no vayas a trabajar el día lunes porque quiero que lo usemos para esto. Porque veo que esto es bueno y el lunes pues ocupémoslo para esto. Entonces vengo yo y tomo en poco lo que usted me dice. Inmediatamente se corta una relación entre usted y yo. Aunque le siga yo hablando y aunque usted me siga hablando. Pero yo tomé en poco lo que usted me dijo y eso hace que en el mundo espiritual algo se muera. Correctamente. Se muere algo, porque siempre se va a morir algo. Eso es una ley natural. Entonces, ¿qué pasó? Lo que Dios les había dicho, Dios sabía porque Él los estaba diciendo. Sabía que si ellos comían les iba a traer consecuencias. Entonces ahí se cortó algo en el mundo espiritual. Y fue la relación con Él. Inmediatamente. Se cortó toda relación de Dios hacia con ellos, o de ellos hacia Dios. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando en la escena del primer sacrificio? Después que habían desobedecido a Dios, que los ojos se les habían abierto y estaban viendo las cosas que Dios no les había mandado que ellos hicieran. ¿Qué es lo que sucede en ese instante? Se escondieron. Se escondieron, dice. ¿Y se hicieron qué? Porque se vieron desnudos. Antes no estaban desnudos. Así es. ¿Y cómo es posible que no se veían desnudos? Pero hoy sí se ven desnudos.
El pecado desenmascara, hermano. El pecado lo expone. El pecado, mire, la desobediencia a Dios, usted ha visto rápidamente. Y eso no le agrada a Dios. Porque cuando Dios los ve en esa condición, Dios sabiendo dónde están, les dice, ¿dónde están? Estamos aquí escondidos. ¿Y qué hacen ahí? Estamos escondidos porque ¿qué? Tuvimos miedo. Tuvimos miedo. Antes no tenían miedo, pero hoy sí tienen miedo. Cuando usted hace cosas que no le agradan a Dios, su misma conciencia le acusa y le anda diciendo que lo que está haciendo no le agrada a Dios. Pero llega el momento que su conciencia agarra, yo dijera grosura, se pone como grueso y ya después le da igual. Y ahí es donde viene la descendencia, ya que comienza a descender para peor. Entonces ellos se vieron desnudos y tuvieron miedo. ¿A causa de qué? De la desobediencia. La desobediencia es tan peligrosa y tan mala que por mi desobediencia los que vienen detrás de mí son afectados. Así es, amén. Son afectados. Así es. Si yo sé que lo que mi hijo va a hacer o mi hija va a hacer, yo no me paro y le digo esto no es correcto porque no agrada a Dios. Esa manera de yo ceder espacio, sabiendo yo lo bueno, me va a traer consecuencias, tarde que temprano. ¿Sabe, hermano Alcides? Que en el tiempo antiguo el papá le decía a la mamá de las mujeres, mi hijo no está listo para casarse, porque yo conozco la obediencia de mis hijos. Ahí está. Mi hija no está lista para casarse. Entonces los padres decidían, Responsables. porque no los iban a meter en una mentira matrimonial donde ninguno del otro sabía, porque si no le obedecían a los padres, ¿cómo pues le van a obedecer? Van a obedecer en el matrimonio. Entonces esas raíces son bien importantes. ¿Por qué todavía ahora a la gente lo hacen poner la mano en la Biblia para jurar? Porque de esa manera lo están comprometiendo a que viva una verdad y no entre en una desobediencia. O sea, todavía ponen de testigo a la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque saben bien de que al no hacer las cosas que se les ha mandado, caen en una mentira. Lo que le pasó a Adán. Adán cayó en una mentira y ya él era la mentira. Correcto. Entonces, cualquier cosa que... Por ejemplo, usted me dice, Rudy, ¿me puedes prestar $100? No, hermano, así es, no tengo. Y los tengo. Inmediatamente se corta porque estoy desobedeciendo a algo que él necesita y que yo lo tengo. Pero si yo o sea, esa es una manera de desobedecer lo que le pasó a Adán. Entonces, claro, uno corta esa relación y se muere a través de una mentira, a través de una excusa, porque es algo que uno no responde a. Entonces uno cae en desobediencia y así va sembrando desobediencia tras desobediencia. Hasta que viene al fin ¿qué? Toda desobediencia es pecado. Y si yo sé que lo que estoy haciendo desagrada a Dios, eso me va a llevar a algo más. Y al final me va a llevar a ¿qué? La muerte. ¿Qué dice? O sea, lo que usted estaba diciendo, las consecuencias de la desobediencia, Saúl le costó el reino. Ahí entramos. Wow. Ahí mire, qué lindo, hermano. Gracias. Estamos en la misma página. Primera de Samuel 15:16 dice, no, 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la lectura de los carneros. Ahí está. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado y no seas, para que no seas rey. Gracias. Ahí vamos a eso. Vamos a leer esto primero. Dice, hoy compartiremos algunos principios básicos que nos van a ayudar a rendir nuestra voluntad al misterioso Padre Celestial. ¿Okay? ¿Qué dice acá? Dios dice, Jeremías 7:23, Dios dice, lo que si les ordené fue lo siguiente:
obedezcan así. Dice, yo seré su Dios y ustedes me serán por pueblo. Compórtense de acuerdo a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Eso es lo mismo que Dios nos dice hoy a la iglesia de Cristo. Si yo sé lo que esa palabra dice y lo que trae para mí, el que yo no obedezca, yo voy a tener en contra todo eso. Yo lo voy a tener todo en contra, porque eso que Dios ha dicho, yo tengo que mirarlo a través de los ojos de la fe. Que lo que Dios me está diciendo, eso es lo que yo necesito. Ese es para mí mi bienestar. Eso es lo que me va a guiar, eso es lo que me va a ayudar. Muchas veces nosotros en esto aconsejamos ciertas cosas que sean prudentemente, no dando un voto de hacer excepción. No. Tenemos el cuidado con eso, pero yo le voy a decir esto. En muchos de los casos nos ha pasado que nosotros estamos viendo algo y podemos decir esto. Mire, esto es lo mejor. Si yo estuviera en su lugar, yo hiciera esto. Le va a doler en el momento, no va a ser bien visto, pero en los resultados más allá son los resultados mejores. ¿Por qué razón? Porque esto se necesita dar estos pasos para poder llegar a ello. Una vez usted obedece esto, usted va a ver los resultados. Y esos resultados siempre van a ser buenos, aunque en el momento no lo tomemos a bien. Pero con los años, con la experiencia, con el tiempo, uno ha visto que esto funciona de esa manera. Pero claro, cuando tenemos los ojos velados, lo único que queremos es caminar como nosotros pensamos y como nosotros decimos. Y ahí es donde nos damos, miren, y después no hayamos qué hacer. Si tan solo obedeciéramos un poquito, las cosas caminarían de otra manera. Los resultados serían los resultados que nos favorecieran a nosotros. ¿Por qué razón? Porque el propósito de Dios es que estemos bien. El propósito de Dios es que usted estando bien, usted va a poder ser ese pueblo separado y escogido de Dios, de los cuales la gente que no tiene a Cristo va a poder ver en que Dios ha hecho algo grande en su vida. Y que eso grande que Dios ha hecho en su vida, otros puedan querer eso que usted tiene. Pero cuando desobedecemos a Dios, lo primero que las personas dicen, yo no veo ningún cambio en esa mujer ni en ese hombre. Esa mujer sigue actuando de la misma manera, o ese hombre sigue siendo el mismo machista que yo conozco. ¿Qué cambios van a haber ahí? No hay cambio. Mire. Habla, Señor, habla. Aleluya. Gloria, hermano. Gloria a Dios. Hay veces que uno tiene que luchar contra corriente. Y lo digo esto con mucho respeto y con mucho temor. Hay veces que yo he tenido que recibir una exhortación de mi esposa. Y me he tenido que quedar callado. Porque ella no lo ve de la manera que yo lo estoy mirando. Y se me ha parado y me ha dicho, yo no veo esto bien. Ella sabe que tal vez yo podría responder de la manera no muy adecuada. Pero como hombres y mujeres de Dios, tenemos que entender cuándo se nos está diciendo algo y con qué propósito. Porque si ella no me lo dice, en las veces que me lo ha dicho, y yo no acato eso, y me voy delante de Dios y le digo, Señor, ¿oíste lo que me dijo? Ayúdame, a lo mejor tiene toda la razón. Y ayúdame a no dar una respuesta negativa, ayúdame a recibirlo. Porque eso me conviene a mí. Y si me conviene a mí, también le conviene a ella. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a hacer vivir mejor. Y no solo nos va a hacer
vivir mejor como pareja, sino como personas que somos expuestas delante de ustedes y delante de los demás. Entonces yo tengo que entender a sujetarme también, porque lo que existe en esto es que casi nadie se quiere sujetar a nadie. Casi nadie. Nadie se quiere sujetar a nadie. Si no es el Espíritu de Dios obrando, si no se le da el lugar al Espíritu Santo de Dios obrando, imposible nos vamos a sujetar. Pero esto tiene que ver con una vivencia, con un tiempo, con ese tiempo que usted saca para con Dios. Y usted le dice, Señor, poneme a alguien que me diga las cosas que yo estoy haciendo mal, si yo no las estoy mirando como son. Cuando uno comienza a hablar así y actuar, usted va a actuar bien. Pero cuando usted cree que lo que usted tiene en su mente, lo que usted cree que es, así es todo, usted y yo estamos equivocados. Y a la larga eso nos va a afectar. Va a afectar no solo nuestra familia, va a afectar nuestras vidas, va a afectar nuestro entorno. Y el plan de Dios es que nosotros estemos bien. ¿Para qué? Para que podamos ser esa luz en este mundo que está cada día perdiéndose. En este mundo que cada día está de mal en peor. En este mundo de que cada día las cosas buenas se le están llamando malas. Y a las cosas malas se le están llamando buenas. Dentro de la iglesia está entrando también eso. Dentro de la iglesia está entrando eso que no agrada a Dios. Por eso la palabra, no se equivocó el Señor cuando dijo que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Y muchas veces lo que está pasando dentro del pueblo de Dios es que estamos adoptando costumbres o cosas prácticas del mundo y las estamos trayendo a la iglesia y pensamos estar agradando a Dios. Esto no se trata de que porque predico, de que porque canto. Esto no se trata ni porque enseño, hermano. Esto se trata de lo que dice Dios de lo que yo estoy haciendo. De eso se trata. ¿Qué dice Dios de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué dice Dios de lo que yo estoy aprobando? ¿Lo aprueba Dios? Aquí lo que importa es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Pero ¿cómo entender eso? Hay que humillarse. Hay que humillarse. Hay que comenzar a obedecerle a Dios. ¿A dónde vamos? Dice, en el Antiguo Testamento, Dios enfatizaba los sacrificios de animales, pero realmente Dios valoraba más la obediencia que los sacrificios. Aunque usted me diga que usted viene los viernes, los domingos, y usted sale a dar tratado y usted le habla toda la vida de Cristo, si usted vive en desobediencia, eso no le cuenta. Así es, amén, aleluya. Eso no le cuenta. Amén. A usted le cuenta y a mí me cuenta que estemos en agrado delante de Dios. El que usted se revele en lo que estamos estipulados a hacer, usted está en desobediencia. Y esa desobediencia le va a pasar factura. Porque no ha entendido. Usted no puede querer usurpar el lugar que Dios se lo ha dado a alguien. Usted puede llegar con una idea. Usted puede llegar con algo. Pero usted no pretenda cambiar por la idea que usted lleva. No se puede, mis amados. Dios a cada uno nos ha dado algo. Amén. Y respetémonos en eso que Dios nos ha dado. Amén. Respetémonos en eso que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Y esperemos el tiempo de Dios. Y actuemos de acuerdo a la voluntad y el tiempo de Él señalado. Pero cuando nos adelantamos, estamos cometiendo un gran error. Porque estamos cayendo en desobediencia. Y la desobediencia, Dios no la ve con agrado. Dice acá, cuando el rey Saúl desobedeció a Dios en nombre del sacrificio, el profeta Samuel dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se ofrezcan holocaustos, sacrificios, o que se obedezca la palabra, o que se obedezca, dice él? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención
más que la grosura de carnero. En otras palabras, el profeta Samuel llega donde el hombre, porque Dios mismo por medio del profeta le había dicho: vas a ir a esta conquista, a esta guerra, y vas a destruir todo lo que se mueve ahí. O sea, todo lo que respira, lo vas a matar. No vas a hacer excepción. ¿Qué pasa en esto? Este hombre va, llega a la guerra y se le da la brillante idea de traer al gobernador o al rey de ese ejército contrario, usando la excusa. A veces somos medios melancólicos, pero eso solo hacemos para nuestro favor. Lo somos así. Hay mucho pueblo así, medio dramáticos. ¿Ok? Pero eso solo Dios lo conoce, si es así o no. Aquí fue descubierto. Es que el pueblo, los líderes me dijeron que trajéramos todo lo gordo, todo lo mejor de este hombre y que lo trajéramos para acá. Y decidí, en obediencia a Dios, salvarle la vida a este pobre rey. ¿Había dicho eso Dios? ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho, hermana Mirela? Arrasara con todo. Ahora, ¿cómo le contó eso a ese hombre después que hizo eso? ¿Qué llegó a hacer el profeta después? Por cuanto desobedeciste a la palabra de Dios, por cuanto no cumpliste lo que Él te dijo, hoy mismo déjate ser rey en Israel. ¿No le dice mucho eso? Por cuanto desobedeciste así a lo que te he puesto a hacer, hoy mismo no cuentes con mi favor, porque me desobedeciste. Hermano Alcides, Sí. y el asunto es que algo peor, o sea, no que dejara de ser rey, sino que Dios lo había desechado en No su estaba gobierno. con ella. Ya no estaba bajo la autoridad de Dios. Ahora lo que iba a hacer, lo iba a hacer con sus propias fuerzas. Exactamente. Y eso es lo que pasa. Que mire, esto es bien delicado porque usualmente uno escucha tantas cosas, uno lee la Biblia y ahí dice algo tan sencillo: ir y predicar el Evangelio. Es una orden, es un mandato. Todo el que pasa por esas letras y las escucha, inmediatamente tiene que moverle algo adentro del corazón. Que ese es un mandato, es una orden. Ahora, yo no puedo decir, es que a mí me da pena, es que a mí me da miedo. Lo que tengo que decir es: Señor, ayúdame para yo poder cumplir esta orden que tú me has dado y no avergonzarme en el momento, porque sé que si lo hago, si es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer. Ahora, ¿por qué quiero avanzar a más si no puedo obedecer la primera? ¿Por qué quiero ir donde el Señor y decirle que Él me bendiga, me dé tantas cosas? Pero si puedes entender esto tan sencillo y no lo haces, ¿cómo puedes pensar que vas a hacer lo demás? Equivocado está. Entonces quiere decir de que Dios tiene un orden. Si entendemos una, entonces podemos comenzar a hacer las demás. Porque no podemos decir amamos a una pero a otra no. No podemos abrir la puerta del amor si no accedemos a una tan sencilla. Y probablemente puede ser un ser tan cercano a nosotros que no tenemos la capacidad ni de amarlo ni de perdonarlo. Pues ¿cómo vamos a perdonar a los demás? O sea, no podemos acceder a una puerta ilegalmente. Porque un mandato tan sencillo no lo vemos a bien, porque ponemos un montón de excusas. Entonces, ¿cómo pues pensamos que vamos a obedecer a las demás? No se puede. Entonces, el compromiso es pasar por ciertas cosas que uno lee o uno escucha y tomarlas en vano. Por eso dice la Escritura: de toda palabra ociosa. ¿Qué significa? Que de toda palabra que escuchemos y no le pongamos cuidado y la desvaloricemos como que no es para mí, de esas palabras que daremos cuenta. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por ejemplo, dice la Biblia: quítese de nosotros toda gritería, todo enojo,
Porque si eso se está dando en mi vida y que quiero que con el grito me entiendan o me escuchen, o el enojo me haga sentir que estoy desahogándome, el Espíritu Santo simplemente se contrista. Y después de esa parte ya no voy a reaccionar. Voy a ser yo como Saúl, queriendo hacer lo que en realidad creo que es conveniente, pero torcido. 38 años pasó con miedo, con celo, con prejuicios de la mente. Un espíritu malo lo golpeaba, de repente se paraba y se enojaba. ¿Por qué? Porque no obedeció algo que él estaba en las posibilidades. Dios no nos ordena algo que no podamos hacer. Él nos va llevando de poquito a poquito. Amén. Porque Él sabe que lo podemos hacer. Correctamente. Él sabe que lo podemos hacer. Eso es lo que justamente pasó acá. Ese hombre siguió siendo rey, pero Dios no estaba con él. Muchos de nosotros podemos tener la etiqueta de cristianos, pero preguntémonos, ¿en realidad está Dios en mi vida? En realidad Dios vive, habita, el Espíritu de Dios no está contristado en mi vida. En realidad, ¿está el Espíritu de Dios obrando en mi vida? ¿Le estoy dando ese lugar para que obre en mi vida? ¿O simplemente estoy viniendo a ser un número más? Porque hay algo que me voy a meter ahorita. Si a mí se me convocó, desde aquí empieza la obediencia. Y hay apedréme si quiere. Si a usted se le convocó que todos los domingos, con tiempo, vamos a tener una clase para principiantes, lo básico, ¿cuál es la intención, cree usted, que lo hacemos? ¿Cuál es la intención, el por qué lo estamos haciendo? Porque le queremos incomodar, porque no queremos que usted tenga un tiempo con su familia. ¿Cuál es la intención? ¿A qué? Equiparnos mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando a usted se le mandó esos textos y usted ni tan siquiera se dio por entendido y responder siquiera? No voy a poder estar. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso entonces? Que usted no está valorando la obra que Dios ha puesto en esta iglesia. Que usted no está tomando en cuenta. Pero cuando tenga algo, ahí, hermano Rudy, ¿dónde está? Y si no le contesta el hermano Rudy, ese hermano Rudy prometió ayudarme, pero miren, hoy que tengo la necesidad, ni se aparece, ni sus luces. ¿Se da cuenta? Miren, cosas tan sencillas y tan prácticas estamos desobedeciendo a Dios. Porque el fin de lo que se está haciendo aquí no es para incomodarlo, sino es para que aprendamos, para que estemos mejor equipados. Y si no puede, tenemos la capacidad suficiente como para poder decir, sentarse con las personas correspondientes y poder decir, mire, yo quisiera, pero por esto y por esto yo no voy a poder. Pero no nos aparezcamos ahí como que si verdaderamente somos inocentes de lo que estamos haciendo. No, actuemos maduramente. Ya con una mentira. No, y es una mentira, hermano. Actuemos maduramente, esto no es kinder. Saquémonos de la mentalidad de kinder. No estamos en un kinder, no estamos aquí en esta iglesia, no vamos a entretener gente como kinder. Si usted no le gusta, si usted no quiere, si usted no se siente bien, solo venga y dígame, hermano Alcides, yo no me siento bien porque siento que nos da muchas órdenes. Y venga mi yo en el nombre del Señor, oro por usted, y se despide y se va tranquilamente. No hay problema. Usted sigue siendo mi hermano, mi amigo. Allá por allá nos vemos, mire, nos tomamos un café. Sin problema. Si usted no va a funcionar aquí, no pierda su tiempo. Arranque camino. Yo oro por usted, llamamos a los líderes, oramos por usted y lo despedimos en santa paz. Y si por allá me ve, invíteme a un café. Nos tomamos un café y hablamos de lo que quiera hablar. Pero no podemos ser, hermano, negligentes, irresponsables, irrespetuosos. No podemos ser, porque cuando hacemos eso, estamos cometiendo un error, hermano.
y lo estamos cometiendo para nosotros mismos. En el amor del Señor, entendamos esto. Lo cometemos primero para nosotros mismos, porque no avanzamos. Y yo quiero que todos avancemos. Ese es el sueño de Dios aquí en este lugar, en Vacaville. Que avancemos. Amén, aleluya. Que hablemos al mundo de lo que Dios está haciendo. Pero no lo vamos a hacer, o no lo vamos a entender mientras seamos desobedientes. No lo vamos a entender. La verdad les digo, no lo vamos a entender. Hermana Sandra primero. Es que hermano Civides tiene razón en lo que está diciendo, porque la verdad que si no tenemos a Cristo, vemos al humano, no vemos a Cristo. Así es. Amén. Y lo digo por mí. Honestamente. Siempre vamos a tener peros. Bueno, Rudy. No, ya. Ayer estuve en una reunión, tuvimos como 8 horas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se ve lo que está hablando usted, obediencia y desobediencia? Ayer yo me senté solo en la línea, no había nadie, no había más, pero cuando la persona habló y dijo que todos se movieran para el frente, lo que yo quiero decir es que no solamente pasa aquí, pasa donde sea, donde supuestamente, no voy a decir nada personal, donde supuestamente están los que están. Nadie se movía hasta que no hablaron hasta que no dijeron elecciones, se empezaron a mover todos. No seamos interesados. En esa mente yo me metí ese día ayer ahí y dije, wow, interesado. Wow. Simplemente, yo solamente lo digo porque ahí pude observar la obediencia y la desobediencia. A una palabra sí hubo obediencia, pero cuando estaba llamando nadie se movía. Pero no solamente pasa aquí, hermano, pasa en otros lugares. En otras palabras, nuestro hermano Hernán le dice que no se me sienta mal por lo que le estoy diciendo, porque pasa también por allá. O sea, esto es algo que pasa en todas partes. ¿Okay? Pero nosotros somos los que podemos mejorar esto. Dijo, ¿cómo fue que dijo el presidente Kennedy? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cómo fue lo que dijo Kennedy? Mana Lili, ¿usted sabe de eso? ¿Qué fue lo que dijo? Póngase de pie. No, Kennedy. Más o menos dijo que no es tanto que el país puede ser para mí, sino que qué puedo hacer yo para el país. Eso dijo Kennedy. Eso dijo Kennedy. No es lo que el país pueda hacer por mí, sino lo que yo pueda hacer por el país. No es lo que otros puedan hacer para que me muevan a hacer lo que es correcto. Es lo que yo puedo hacer para que otros vean mi ejemplo. Traducido, ¿verdad? Venga, hermano Rudy. Sí, ese es uno a veces ve los ejemplos, ¿no? Nosotros venimos de una iglesia que pues todos saben, ¿no? Los que conocen, y siempre de alguna manera nos convocaban a muchas reuniones, y eso nosotros lo tenemos en claro, a que uno a veces no entiende las órdenes que le dan, pero a veces hay ciertas cosas que le recomiendan a uno que uno no necesita entenderlas, solo obedecerlas. ¿Por qué? Porque ¿qué ve Dios? Dios bendice la obediencia. Si la persona decide obedecer, Dios bendice eso. Aunque usted no entienda, después uno ve los resultados y dice, wow, yo hasta cuestioné esto, pero los resultados son buenos. Pero hasta después uno se da cuenta. Entonces uno tiene que ser un poquito sensible, porque la Biblia dice que Dios nos puso un corazón de carne, de fe, creer en que Dios está obrando la obediencia, aunque no entendamos muchas veces las cosas, pero Dios obra la obediencia. Ahí es donde Dios se glorifica, hermana Marlene. Sí, es que a veces nosotros queremos entender las cosas del Señor con nuestra mente humana, y la palabra del Señor dice en el libro de 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir en el Espíritu. En otras palabras, como uno las cosas de Dios, y esto quiere Dios que haga, como un ejemplo, cuando dice Dios, ama a tus enemigos. Eso no, hombre, ¿cómo Dios va a querer que yo haga eso? La mayoría de cosas que el Señor nos pide muchas veces nos parece una locura, pero Él dice que como si las discernimos espiritualmente, no nos van a parecer locura. Amén. Y el beneficio es para nosotros. Dice acá, la desobediencia es un acto de fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reino. Cuando desobedecemos a nuestro Señor,
el daño lo hacemos nosotros mismos. Por cuanto Él vive en nosotros, nos sentimos culpables porque hay algo que nos redarguye, que lo que estamos haciendo no es bueno, y si no es bueno no le agrada a Dios. Dice, nos da vergüenza, nos sentimos que hemos sido desobedientes a sus mandamientos. Mucha gente, mucho pueblo, hermano, sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, pero como claro, tiene un orgullo, es vanidosa o vanidoso, no quiere ser visto como que dobló un poco el brazo. Entonces después agarra lo más fácil, que allá en secreto donde cree, bueno Señor, yo tengo que estar bien con vos, y hace hinca, perdóname por lo que hice. Yo he oído esas oraciones, yo he estado a la par de personas donde yo he oído esas oraciones, donde la gente sabe que lo que hizo es malo, pero no lo acepta. Pero cuando va delante de Dios, ahí comienza a decirle a Dios que lo que hizo es malo. Tú sabes quién soy. Tú sabes quién soy, Padre. Fariseo, dijeran algunos por ahí. Hipócritas. No, no es esto, hermano. No. Mire, sin quererlo, yo oí, me gustaba los días domingos irme a postrar al altar temprano de la iglesia que nosotros pedimos. Y estaba un varón, una hermana, estaba yo a la par orando. Ellos llegaron después de mí. Y le decía a la hermana esto: Señor, que me diga lo que ha hecho, porque lo que hizo no es correcto. Y él por allá hablaba un poquito en voz un poquito alta: perdóname Señor, perdóname Señor. Y yo estaba orando y por último dije, le voy a poner atención, ¿qué se trae en esto? Y yo me quedé callado, solo oyendo. Y de repente ella se da vuelta y le dice al joven, así: dime si lo hiciste o no lo hiciste. Eso me traerá paz. Y ahora oraré al Señor para que el Señor tome control y a cada quien le dé su merecido. ¿Qué cree que era? Y él con lágrimas le dijo: sí lo hice. Ahí entendí esa oración. ¿Y cuál era? Su niño de 5 años, este varoncito se lo había violado cuando tenía 13 años. Oh my God, Jesus. Piense. Pero esa oración: ay Señor, perdóname, del muchacho. Perdóname Señor, ayuda. Estaba a la par de la mamá de ese muchacho. Yo dije: wow. Te perdono con lágrimas, te perdono. Lo abrazó. ¿Cómo la viste? No es fácil, hermano. No es fácil. Pero muchas veces aquí aparentamos una cosa. Aquí pareciera que ya tenemos alas. Ya casi volamos. Pero ¿cómo somos? ¿Cómo somos donde solo Dios y nosotros? Realmente, ¿cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hay? ¿Cuáles son esos pensamientos que hay? ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos, de vivir? ¿Qué tengo yo con los demás? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo pienso de los hermanos? ¿Qué concepto tengo de ellos? Todas esas cosas cuentan en el Señor. Porque el no hacerlo es desobediencia. Dice acá, ahí vamos creo, dice: no siempre nos vamos a entender, no siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, pero podemos tener fe en su sabiduría y con nuestra obediencia demostrar que le creemos
a cualquier cosa que Él nos mande. No diga yo le obedezco a Dios a todo lo que Él me mande. Aquí Dios ha puesto al hermano Alcide, no lo ha puesto para que esté de adorno. Él me va a pedir cuentas a mí y a todos ustedes. Así es. Amén. Y yo oigo muchas voces, pero yo no voy a hacer caso a muchas voces. Yo voy a hacer caso a la voz de Dios. Aleluya. Amén. Y aunque quizás no veamos los resultados que algunos de ustedes estén queriendo ver, pero yo sí los miro. Amén. Entonces yo no estoy esperando hacer lo que usted simplemente quiere que yo haga. Llevamos un proceso y usted es responsable como yo de comenzar a poner esto en las manos de Dios y dejar que Dios nos guíe. Así es. Que Dios nos ilumine, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento. Por eso yo decido decirle hoy en esta tarde, yo necesito de sus oraciones. Yo necesito de las oraciones de todos ustedes para los líderes, para que Dios nos dé discernimiento y que esta obra pueda marchar y podamos marchar bajo la protección de Dios, obedeciendo a Dios. No lo que yo diga, porque no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios. Amén, aleluya. De eso se trata esto. Dice acá, la obediencia glorifica a Dios. Mientras la obedecemos en fe, nuestras vidas serán de su agrado. El doctor Moody dice, el gran evangelista del siglo XIX, fue desafiado por esta declaración. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Oiga, el mundo quiere ver de aquellos que nos hemos rendido a Dios, pero el mundo quiere ver lo que usted está haciendo. ¿Ok? Pero ¿qué dice él ahí? Yo quiero ser ese hombre. Digamos en esta tarde, yo quiero ser ese hombre. Usted diga, yo quiero ser esa mujer. De que otros puedan ver lo que realmente Dios está haciendo en su pueblo. Dice ahí, como resultado de haber dado gloria a nuestro Señor, Dios lo usó como ningún otro de su tiempo para alcanzar multitudes con el Evangelio de Cristo. Ese hombre tiene universidades todavía, hermano, por todos lados. Y eso fue hace ¿cuántos años? De 200 años. Pero ese hombre marcó línea en ese tiempo, porque ese hombre le creyó a Dios, tuvo fe en ese Dios que lo había salvado y hizo lo que Dios le puso a hacer. Muchos de nosotros queremos ver milagros, queremos dones, queremos muchas cosas, pero ¿qué estamos dispuestos a darle a Dios para obtener eso? O sea, no es por lo que usted haga, que quede claro, pero Dios, al ver esa fidelidad, Dios se place, se complace en que usted pueda ser uno de sus discípulos en quien le pueda confiar algo. Porque Dios no nos va a confiar nada a menos que no estemos dispuestos a hacer lo que Él nos manda hacer. Amén. Dios no lo va a confiar. Dios no va a confiar. ¿Qué dice ahora? Jesús se refiere a sí mismo en Juan 15:4 como la vid y los cristianos como la rama. Él dice, permanezcan en mí y yo permanecer ¿en quién? En ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí, dice la palabra. En otras palabras, usted aquí se conecta a Dios, gloria a Dios, porque está pegado a la vid, que es Cristo. Pero una vez allá afuera se desconecta y se desenfrena y comienza a hablar aquellas palabras con las que adora a Dios aquí, canta a Dios y exalta a Dios con todo, pero cuando sale de este lugar donde nadie lo está mirando, comienza a hablar aquellas cosas que, Dios mío, ¿cómo puede salir agua dulce y amarga de esa misma boca? Amén, aleluya. Amén.
¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible que con esos mismos labios, con esa misma boca que yo estoy exaltando a mi Dios, al salir de aquí me depravo? ¿Cómo es posible eso, amados? Esas bromas, esas bromas pesadas, esas indirectas de los que lo bromean a uno para que entre en el jueguecito de ellos. Uno tiene que tener una postura de quién es. No quiero decirle con esto que a cada reunión que usted va y a cada lugar que usted va, vaya con su Biblia y todos los temas tienen que ser de Biblia, hermano. No sea religioso tampoco. Esa es religión. Esa es religión. Yo hablo de deporte. Yo hablo de noticias. Yo hablo de la familia. Pero siempre estoy esperando la oportunidad para meter el Evangelio de Cristo. Ese tiene que ser nuestra meta. Pero no vaya ahí queriendo usted dársela de cristiano, de cristino, dijera yo. Amén, amén. No podemos, hermano. Seamos, hermano, abiertos de nuestra mente. Si vamos a hablar con gente que lo único que vamos a hacer es que nos van a cerrar la puerta para hablarles de Cristo en el futuro, mejor comencemos a ser amigos con ellos. Ganémonos para Cristo con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Así vamos a hacer más fácil el Evangelio. Y la gente va a creer, porque no solo se lo está predicando, sino que también está testificando con su vida. ¡Aleluya! Que ese es el mejor evangelio. Y dice ahora, él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer es obedecer. El cristiano obediente lleva mucho fruto y su obediencia glorifica a Dios. Su obediencia glorifica a Dios. La obediencia mía va a glorificar a Dios. Y le voy a decir esto y estamos cerrando. Ay, Padre. Ay, no me lo faltaba, hermano. Mire, le voy a decir esto. Si nosotros en esta iglesia, Cristo es la puerta, comenzamos cada uno a proponernos dentro de nuestro corazón obedecer a Dios, pero de verdad, no con lagrimitas ahí de cocodrilo, nada de eso, no con aruñitos ahí de gato, no nada de eso, sino algo de verdad, hermano. Comprometidos con Dios, pues. Si comenzamos a hacer eso, los resultados los vamos a ver. Y no solo los vamos a ver con la gente de afuera, sino que también los vamos a ver reflejados en nuestras propias vidas. Especialmente los hermanos acá que tienen niños pequeños, que tienen jovencitas ya, jovencitos, que vean en papá y en mamá un ejemplo, un estilo de vida. Un ejemplo, un estilo de vida. Si en su casa, usted sabe a quién le sirve. Su casa tiene que ser una casa dedicada para Dios. Y sus hijos tienen que saber que papá y mamá le sirven a Dios y hay reglas. Y esas reglas yo no me puedo prestar a que se violen. ¿Por qué razón? Porque atento con lo que yo sé que soy en Cristo. Y no es que me esté viendo el maestro Rudy. No se trata de eso. Se trata que Dios me está mirando. Y la aprobación yo no la voy a tener del hermano Rudy, yo la voy a tener de Dios. Aleluya. Porque a Él es quien le vamos a entregar cuentas. Entonces tenemos que saber, hermano, que esto es así. Dice acá ya para terminar, hermano Rudy, yo sé que ya me hizo así. La obediencia dice, muestra nuestro amor a Dios. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre le amará. Haremos nuestra vivienda en Él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Oiga esto. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Mira qué fuerte está esto, pero lindo a la vez. Ahora que dice Juan 14, 23, 24, usted lo puede leer. Amor es una palabra que requiere acción.
y resulta en obediencia y en deseo de agradar a Dios. Quien dice amar a Dios, pero no le obedece, en verdad no le ama. Amar a Dios es obedecerlo en todo. La obediencia a medias es ¿qué? Desobediencia. Entonces no pretendamos. Digo esto y cierro. Si usted ama a su pareja, porque entra la obediencia también ahí en el matrimonio. ¿Usted cree que hay cosas que no me molestan a mí? Claro que sí. A mi esposa también cosas que le molestan. Pero de alguna manera nos sometemos ambos. ¿Por qué razón? Primero porque queremos llevar la fiesta en paz. Queremos llevar la fiesta en paz. Y llevando la fiesta en paz, estamos obedeciendo a Dios. Y si estamos obedeciendo a Dios, los resultados de eso van a hacer que ella y yo vivamos en armonía. Así es, amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, hermano. Amén. Vivamos en paz. De lo contrario, el hermano Naranjo va a ir a dormir al sofá. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué no se va a salir del cuarto? No, yo voy a comenzar a comer, ahí está la cocina. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, que la obediencia nos ayuda para honrar a Dios. Y honrando a Dios, mis hermanos, lo tenemos todo. Así es, Padre. Todo, honrando a Dios. Honrando a Dios, lo tenemos todo. La honra a Dios, podemos hablar mucho de la obediencia. Podemos tocar por otro ángulo esto. Hay mucho que hablar de esto. Pero vienen temas, esta es la primera clase de este año, vienen temas realmente dados a la necesidad de nuestra iglesia. ¿Ok? Esos son los temas que vienen, dados a la necesidad de nuestra iglesia. Entonces lo vamos a hacer para honra y gloria de nuestro Dios. Invite amigos. No deje de venir a las clases a las cuales se le han invitado. Amén. Porque le va a servir a usted. La carga va a ser menos para nosotros. Porque usted va a poder hacer el trabajo. Amén. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos palmas al Rey? Amén. Quiero que cantemos un canto. Todo se lo debo a Él. Alabado Dios. Señor Padre Todopoderoso. Todo se lo debemos a Dios. Aleluya. Su vida, mi vida, todo le pertenece a Dios. Yo quiero invitar, el altar está abierto. De alguna manera todos, por naturaleza, somos desobedientes. Y no nos justifiquemos. Todos somos desobedientes. Hemos sido desobedientes. El altar está abierto. Mi despertar y mi atardecer. Quiero que lo cante al Todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Quiero que lo cante. Porque todo se debo a Él. Todo se lo debo a Él. Pueden pasar, pueden pasar. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza. Todo se lo debo a Él. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y toda mi descendencia te la debo a ti, Padre. Este es el día que tú has hecho para que venga y me regocije en tu nombre, Padre. Y no me avergüenzo, Padre, de ser lo que soy. Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida
Señor, en esta tarde. Gracias, mi Rey, gracias. ¿Cuánto puede levantar sus manos y darle gracias? Dígale gracias por su esposa, por su esposo. Dígale gracias por sus hijos en esta tarde, aleluya. Dígale gracias, porque en esta tarde, aleluya, tenemos libertad para adorarle y exaltarle. Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta tarde para adorar su nombre, aleluya. Oh, gracias, hermano, gracias. Mira con sus ojitos cerraditos ahí. Si hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad. Que me levante su mano ahí donde está. Si hay alguna vida que quiera reconciliarse con el Señor, esta es una oportunidad grande. Señor, mira, mi amado, mira esas manos que se están levantando. Tú las conoces. En esta noche, Señor, yo te pido por ellos. Señor, mira su confesión de fe que en esta noche están haciendo. Que sea tu Espíritu, Dios. Señor, abrázalos. Abrázalos.